Buenas tardes. Elegí como tema de opinión el lenguaje de señas argentino. Y tengo que contar la experiencia que yo tuve como profesora, que fui de sordos, enseñando formación cívica y ciudadana en primer año y derecho civil en tercero. ¿Por qué la defiendo esta lengua de señas? Porque es todo un desafío para el docente. Durante mucho tiempo la educación se debatió entre lo que era los oralistas y los que usaban las lenguas de señas. La lengua de señas parecía un lenguaje un poco rudimentario, que consistía en traer al sordo y hablarle a través de señas concretas, donde hay un alfabeto dactilológico que era empleado y que parecía mucho más práctico, ¿no? La lengua oralista obligaba al sordo a leer los labios. Había gente que participaba de las dos condiciones, sabía hablar lengua de señas y también sabía leer los labios. Para entrar en el lenguaje de los sordos es un tema un poco difícil porque hay que quitar muchas abstracciones, o sea, lograr en concreto todo lo que podíamos, porque no podían abstraer, y de ahí que tuvieran problemas en literatura. Un poema para un sordo es un laberinto. Y bueno, yo apuesto a la lengua de señas porque me tocó compartir espacios con gente que traducía. Y eso implica una herida narcisística para el profesor porque tiene que compartir un espacio con la lengua de señas, con la intérprete, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué ocurre en un aula? El centro de todo es el profesor. Y en este caso en particular, cuando dabas con sordos, todos los sordos focalizaban la atención en lo que se hacía a través de las manos. Y bueno, y también usar un montón de sinónimos. Esto nos hacía crear cierto grado de complicidades con algunas intérpretes y compartir el espacio muchas veces con mucha alegría porque veíamos que los sordos nos entendían y para nosotros era un logro. Algunos intérpretes son muy piolas porque tienen un marco teórico muy rico y donde, por ejemplo, hablar de determinados temas es como conocido, y con otras, con un marco teórico un poquito más, más menguado, tenías que usar muchas palabras y aparte tener una reunión previa de unos minutos para focalizar el tema. Sin embargo, lo que yo notaba en el manejo de la lengua de señas era que los sordos, de ser objetos de derecho, pasaban a ser en tercer año sujetos de derecho. Y esta era una gran satisfacción para mí, porque en tercer año me encontraba con gente que había crecido en su cabeza la posibilidad de ejercer derechos y defenderlos. Y eso era para mí algo maravilloso, porque normalmente cuando uno piensa en un sordo, piensa en las necesidades del sordo sin pensar en el sordo. Y en el derecho pasó eso, se los consideró como si fueran menores. Y en realidad son personas que tienen una dificultad, pero que de ninguna manera se pueden descalificar considerándolos como débiles mentales o una cosa así, que siempre ha pasado. En realidad, cuando el derecho toma un carácter tuitivo o de cuidado de la persona, normalmente la embroma. Así pasó con las mujeres, por ejemplo, por cuidarlas durante el embarazo, resulta que ninguna empresa quería tomar después mujeres porque se embarazaban, tarde o temprano la naturaleza es así. Y con los sordos pasaba más o menos lo mismo, ¿no? Considerarlo al sordo como un sujeto de derecho y como un miembro útil para la comunidad durante todos estos años fue para mí encontrarme con gente muy maravillosa, con sordos que eran muy piolas y que realmente se quedaban asombrados cuando una persona les hablaba muy lento o le hacían señas que, bueno, no entendían bien o que lo subestimaban. Y bueno, eso me pareció maravilloso. Por esos motivos, yo apuesto a la incorporación en la escuela secundaria de la lengua de señas argentina. Muchas gracias.